Se ha dado comienzo a la convocatoria de directivos docentes y docentes 2021, en la cual se ofertarán más de 34.000 empleos entre directivos docentes y docentes en 89 entidades territoriales certificadas del país, entidades certificadas en educación, es decir, que pueden gestionar su propio sistema educativo. Y adicionalmente, dentro de estas 89 entidades territoriales se encuentran 29 departamentos. No participan de esta convocatoria los departamentos de Vaupés, San Andrés y Chocó. Desde Construyendo Méritos nos hemos propuesto brindar información de calidad para las personas interesadas en participar de este proceso de selección, y en esta ocasión ponemos a su disposición información sobre las fases de la convocatoria de directivos docentes y docentes 2021, con el fin que las personas interesadas en concursar conozcan cuáles son los momentos más importantes de este concurso de méritos. En primer lugar, encontramos la convocatoria y divulgación, fase en la cual nos encontramos. La convocatoria es el acto administrativo que rige todo concurso público de méritos, en el cual se establecen las reglas más importantes. Para esta convocatoria de directivos docentes y docentes, encontramos que cada una de las 89 entidades territoriales posee una convocatoria propia, en la cual se establecen reglas importantes de cada entidad territorial específicamente. Por ejemplo, la cantidad de empleos ofertados de directivos docentes y docentes están estipulados en el acto administrativo de cada entidad territorial. Sin embargo, las reglas más importantes del proceso de selección, por ejemplo, las reglas de acreditación de la formación académica, de la experiencia, las reglas de acreditación de la educación continua, las reglas que se aplicarán en la prueba de valoración de antecedentes, las características técnicas de las pruebas, están todas estipuladas en un anexo técnico que rige para las 89 entidades territoriales certificadas en educación que participan de la convocatoria. La convocatoria o los actos administrativos de convocatoria ya fueron expedidos y están publicados en este momento en el sitio web de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Reiteramos que en la convocatoria y en el anexo técnico se establecen las reglas más importantes del concurso docente y directivos docentes para el año 2021. La divulgación consiste en esta labor de la Comisión Nacional del Servicio Civil y de cada entidad territorial, mediante la cual se busca atraer a la mayor cantidad de ciudadanos para que participen del concurso docente y de directivos docentes del año 2021. Este entonces es el momento en el cual nos encontramos actualmente. Ya fue expedido el acto administrativo de convocatoria para cada entidad territorial. Ya en este momento se está desarrollando la divulgación de la convocatoria y viene a continuación las inscripciones. En las inscripciones, los concursantes deberán seleccionar un empleo de interés y pagar los derechos de inscripción. Hay una aclaración que debemos hacer acá, y es que en la fase de inscripciones, si bien se pueden aportar documentos, no es obligación aportar la totalidad de documentos durante este momento, contrario a la mayoría de concursos públicos de méritos del país, ya que para la convocatoria de directivos docentes y docentes se permite un momento posterior a las pruebas en el cual los concursantes deberán aportar los documentos mediante los cuales pretenden acreditar los requisitos mínimos y mediante los cuales participarán en la prueba de valoración de antecedentes. En las inscripciones, los concursantes deberán seleccionar el empleo de su interés de acuerdo a los requisitos mínimos que exija este y de acuerdo también con la experiencia y formación académica que posea el ciudadano. Es decir, cada persona interesada en participar debe verificar que efectivamente cumpla con los requisitos mínimos del empleo de su interés. Las inscripciones se realizan exclusivamente a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad SIMO, que es la plataforma web de administración de la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de la cual se participa en todo proceso de selección que hace parte de los regímenes generales de carrera administrativa y de los regímenes específicos de carrera administrativa. Es decir, estos son los regímenes de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Este es un momento muy importante, ya que según el cargo seleccionado serán definidos los contenidos que se evaluarán en las pruebas escritas
y según el cargo seleccionado también se determinará el puntaje que eventualmente obtendrá el concursante en la prueba de valoración de antecedentes. Pero ya vamos a profundizar sobre estas dos afirmaciones. En un segundo momento se convocará a pruebas escritas, en un tercer momento se convocará a pruebas escritas de aptitudes y competencias básicas y prueba psicotécnica. En la convocatoria de directivos docentes y docentes 2021 se aplicarán en total 4 pruebas. Una prueba de aptitudes y competencias básicas y una prueba psicotécnica, ambas pruebas escritas. También se aplicará una prueba de valoración de antecedentes y una última prueba de entrevista. Sobre las pruebas escritas debemos mencionar que la prueba de aptitudes y competencias básicas es eliminatoria, tanto para docentes como para directivos docentes. Quiere decir esto que si no se obtiene un puntaje mínimo determinado, no se continuará en el proceso de selección y no serán aplicadas las restantes pruebas. Este es el momento nuclear del concurso de méritos, en el cual se aplican las pruebas que tienen un mayor peso porcentual en la convocatoria de directivos docentes y docentes. A continuación viene el momento de recepción de documentos para verificación de requisitos mínimos y valoración de antecedentes. De forma atípica, en la convocatoria de directivos docentes y docentes, los documentos no se recepcionan al momento de las inscripciones en su totalidad, sino que se abre una fase de recepción de documentos para quienes superen el puntaje mínimo eliminatorio de las pruebas escritas. Solamente quienes superen el puntaje mínimo en la prueba de aptitudes y competencias podrán presentar los documentos mediante los cuales acreditarán los requisitos mínimos y mediante los cuales buscarán obtener un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Aquí debemos hacer una aclaración sumamente importante, y es que la convocatoria docente establece una regla que debe ser tenida en cuenta por los concursantes. Los requisitos mínimos deben acreditarse para la fecha de cierre de inscripciones, aun cuando en ese momento no se hayan aportado los documentos mediante los cuales se acrediten los requisitos mínimos. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, una persona está interesada en concursar para uno de los empleos ofertados, pero cumple los requisitos mínimos, sea de formación académica o de experiencia, con posterioridad al cierre de inscripciones, pues simplemente esta persona resultará no admitida, porque los requisitos mínimos deben cumplirse al cierre de las inscripciones. Por ejemplo, si una persona se gradúa como licenciado luego del cierre de inscripciones y aporta estos documentos en el momento de recepción de documentos, pues simplemente este título no será tenido en cuenta porque no se acreditó el requisito mínimo, no se adquirió el título mediante el cual se pretende acreditar el requisito mínimo de formación académica antes del cierre de inscripciones. Contrario sucede con la prueba de valoración de antecedentes, ya que los documentos mediante los cuales se otorgará una calificación en la prueba de valoración de antecedentes pueden aportarse en su totalidad hasta la recepción de documentos que se abre con posterioridad a la aplicación de pruebas escritas. Tenemos entonces que los documentos mediante los cuales se acreditan los requisitos mínimos deben originarse o deben acreditarse al cierre de las inscripciones. Esto no quiere decir que deban aportarse con las inscripciones, sino que si usted como concursante va a presentar certificados de formación académica y de experiencia, esos certificados de formación académica y de experiencia deben originarse en educación y en experiencia que se haya adquirido para el momento del cierre de inscripciones. Aquello que se adquiera con posterioridad no podrá acreditarse como requisito mínimo. Otro ejemplo, una persona termina una especialización luego del cierre de inscripciones, pues esta especialización no será tenida en cuenta para efectos de requisitos mínimos. Asimismo, si una persona, por ejemplo, se le piden 12 meses de experiencia y para el cierre de inscripciones solo tiene 10, aunque para el momento en que le soliciten documentos ya completa los 12, pues se tendrá en cuenta simplemente los 10 que acreditaba al momento de las inscripciones. Esta regla es muy importante. Por el contrario,
En la fase de valoración de antecedentes se tendrán en cuenta los documentos aportados, tanto durante las inscripciones o acreditados obtenidos al momento de las inscripciones como con posterioridad hasta la fecha de cierre de recepción de documentos con posterioridad a la aplicación de pruebas. Es una regla muy importante, es una regla específica del concurso de méritos del régimen especial de carrera docente y debe ser tenida en cuenta para las personas interesadas en participar. Una vez se reciban los documentos y se haga la verificación de requisitos mínimos, antes de continuar con esta fase debemos mencionar que en la verificación de requisitos mínimos hay una labor muy importante de la universidad contratada o del ICFES, en caso que sea el ICFES quien opere el concurso de méritos, y es la misma labor de verificación de requisitos mínimos. La verificación de requisitos mínimos consiste en constatar que cada uno de los concursantes cumpla con los requisitos mínimos del empleo de su elección. De ello se pueden tener dos resultados posibles: que el concursante cumple con los requisitos y por lo tanto continúa en concurso, o que no cumple con los requisitos y por lo tanto no continúa en el concurso de méritos. Ese es el resultado que se puede obtener de la verificación de requisitos mínimos. Quienes cumplan con los requisitos mínimos podrán ser objetos de calificación en la prueba de valoración de antecedentes. Quienes no cumplan con los requisitos mínimos pues no continúan en concurso, entonces no van a obtener un puntaje en esta prueba. La prueba de valoración de antecedentes es un instrumento de selección mediante el cual se asigna una calificación a la formación académica, experiencia y otros ítems de los concursantes. Otros ítems consistentes en el resultado que haya obtenido el concursante en las pruebas Saber Pro, y un ítem también que otorga una calificación es si el programa académico cursado por el concursante tiene una acreditación de alta calidad. Esto genera un mayor puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Esta prueba es clasificatoria, quiere decir que un puntaje bajo no genera la exclusión del proceso de selección. Finalmente, se aplica una prueba de entrevista. Esta prueba tiene un peso porcentual del 5% y es la última prueba que se aplica en el proceso de selección. Con las 4 pruebas aplicadas se consolida la lista de elegibles. Esta es una competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, quien se encargará de la expedición de las listas de elegibles y de su publicación en el Banco Nacional de Listas de Elegibles. Con ello queda finalizado el concurso de méritos y también la competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, ya que a partir de este momento le corresponderá a cada entidad territorial el nombramiento en periodo de prueba de los docentes que ocuparon las primeras posiciones en las respectivas listas de elegibles. Estas son entonces las fases y los momentos más importantes de la convocatoria de directivos docentes y docentes 2021.